Bueno, el hipotiroidismo es un déficit en la secreción de hormonas tiroides producida por una alteración orgánica o funcional de la secreción glandular o por un déficit de la estimulación hipofisaria o hipotalámica. Entonces, acá como vemos en el hipertiroidismo, el que sea responsable le va a dar el nombre de hipotiroidismo primario, cuando la glándula tiroides no produce en sí misma la hormona tiroidea; secundario, cuando no hay estímulo por parte de la TSH para que la tiroides la provoque; o terciario, cuando no hay estímulo de la TRH hipotalámica hacia la hipófisis y hacia la glándula. Es una enfermedad muy frecuente, mucho más frecuente lejos que el hipertiroidismo. Es quizás el trastorno endocrino más frecuente. La incidencia anual en general es de 1 o 2 cada 1000 habitantes y es muy superior en el sexo femenino, es más frecuente en el sexo femenino. Es un trastorno que resulta, un cuadro clínico, un síndrome, de la insuficiente actividad hormonal tiroidea que es necesaria para mantener las funciones metabólicas normales en el organismo. En esencia, este trastorno puede ser producido, bueno, como vimos recién, por afectación de la propia glándula, el hipotiroidismo primario, de la falta de estimulación hipofisaria secundaria y de la falta de estimulación hipotalámica el terciario. La síntesis de hormonas tiroides tenemos que la T4 es el 100% aproximadamente y un 20% es la T3, perdón, no es 100%, acá es 80%, me equivoqué, y un 20% de la T3. Y la función de las hormonas tiroides, como hablábamos hoy en general, es el gran regulador por estímulo del metabolismo basal. También estimula el crecimiento lineal del organismo, la altura, la estimulación del crecimiento encefálico fetal en los primeros años, la movilización de lípidos en el tejido graso, el aumento del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno. Aumenta el temblor y la actitud postural, el catabolismo de los corticoides y aumenta la temperatura corporal y muchas más funciones. Entonces, el hipotiroidismo primario, el más frecuente, es la afectación primaria de la glándula tiroides, disminución de T4 y T3, que son las hormonas tiroides, y aumento de la TSH, ya que la disminución de estas hormonas estimulan por feedback positivo la producción de TSH a nivel hipofisario. Afecta el 1 y 3% de la población general y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. El primario, fíjese, 95%. La prevalencia es 2% en mujeres adultas y 0,1 a 0,2 en hombres. Fíjense qué diferencia en la incidencia de mujeres y varones. Incidencia es la cantidad de casos por año, prevalencia es el porcentaje en la población viva, por lo tanto recién dije mal, es la prevalencia, no la incidencia. Hipotiroidismo secundario es ya menos frecuente, es por disminución de la TSH, y hipotiroidismo terciario muy infrecuente por la disminución del TRH. Esto se da en trastornos donde el hipotálamo está afectado, por ejemplo, por una isquemia o una falta de función. Y en la hipófisis hay un síndrome de Shannon, que es la necrosis de la hipófisis, la isquemia hipofisaria, en el posparto inmediato. Acá tenemos el eje hipotálamo, hipofisario y tiroideo. Fíjense, acuérdense lo del feedback siempre, porque esto es clave para entender después el laboratorio. En el hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, hay una disminución de las T4 y T3, por lo tanto la TSH, que llega el mensaje de que hay poca hormona, libera la TSH para que aumente la producción de hormona. Pero es como cuando uno le pega al caballo cansado. Aumenta la TSH, pero no aumenta la producción de hormona tiroidea. Entonces le hacemos un análisis de sangre y ¿qué va a pasar? Van a estar las hormonas tiroideas disminuidas y la TSH muy aumentada. Lo podemos clasificar también no en base a la causa, sino también en base
a cómo encuentra uno a los pacientes. En el hipotiroidismo subclínico hay una situación que no tiene síntomas el paciente, pero que la TSH está aumentada como signo de que ya tiene que estar pegándole al caballo y mientras tanto responde este caballo. Quiere decir que hay un hipotiroidismo que todavía se está normalizando la función tiroidea porque a expensas de que la TSH esté muy aumentada. En el estadio inicial del hipotiroidismo primario se produce esto, una ligera disminución de la secreción de tiroxina que induce un aumento de la TSH. Esta situación lleva a una disminución de la tiroxina libre aún dentro de los límites de referencia, pero con aumento progresivo de la TSH. Esto es el hipotiroidismo subclínico. La prevalencia de este hipotiroidismo varía según el lugar geográfico y las poblaciones. Hay factores genéticos, hay otros factores como la exposición prolongada a la dieta baja en yodo, como sucedía en el norte, en Argentina. ¿Por qué? Porque no hay yodo digamos, en el agua, en el medio, y entonces una falta de ingesta de yodo provocaba un hipotiroidismo. Se solucionó agregándole yodo a la sal de mesa. Entonces, como todo el mundo le metía sal, ahora agregándole yodo a la sal se logró que la gente ingiriera el yodo para no padecer el hipotiroidismo. Hay un aumento de la incidencia según la edad, promedio de pacientes a los 60 años, y afecta del 1 al 3% de la población general, como ya dijimos. El hipotiroidismo congénito no nos compete en esta materia, pero hay que mencionarlo. Es 1 de cada 4.000 recién nacidos. La mayoría de los casos es permanente, quiere decir que nace con hipotiroidismo y ya no se revierte esa situación. Y en un 80-85% se da digenesia de la tiroides, una falta o una alteración en la formación de la glándula, y hay una alteración en la función provocando una síntesis anómala de la hormona y regulada por un anticuerpo frente a la TSH, al receptor de la TSH en un 5%. El hipotiroidismo autoinmune es muy frecuente en la mujer, más frecuente en los japoneses, se presenta generalmente dentro del rango de los 60 años, aumenta con la edad y provoca hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo autoinmune es cuando el sistema inmune encuentra a la glándula tiroides, a la enzima peroxidasa, a las proteínas de la glándula, como un tejido ajeno, y entonces, por lo tanto, se comporta como un antígeno y el sistema inmune reacciona equivocadamente contra el tejido tiroideo. Fíjense, acá tenemos la etiología del hipotiroidismo por afectación de la glándula, por las tiroiditis y las drogas, y secundario al déficit de TSH. Esas son causas. En cuanto a la clínica, ¿qué provoca? Bueno, casi le diría lo contrario en muchas cosas que el hipertiroidismo. Un cuadro general de astenia, apatía, quiere decir falta de interés por las cosas que lo rodean. Intolerancia al frío, recuerden que el hipertiroidismo era el calor, este paciente siempre está con frío, todo el tiempo con la mano y el culo en el calefactor. Aumenta de peso, tiene un aspecto mixedematoso, abotargado, quiere decir que se le hincha, junta líquido en el tejido celular subcutáneo y está como hinchadito, como el muñeco de Michelin. Tiene edema palpebral, esto quiere decir de los párpados, piel seca y descamativa, pálido amarillenta. Carotinoide es de caroteno, anaranjado el color, de la zanahoria que tiene beta-carotenos. Mira, las personas que comen mucha zanahoria se ponen naranjas. El pelo seco, áspero, hay mucha caída de pelo, sobre todo, y es característico en la cola de las cejas, quiere decir en el tercio externo. Y la voz grave, ronca, es característica. Fíjense qué lindo aspecto que tiene este muñequito.
alopecia, que es pérdida de cabello, bradipsiquia, que es de mente lenta, bradi es poco, lento, psiquia, bueno, la mente, la psiquis, pérdida de memoria, no me acuerdo por qué, edema palpebral, ojos hinchados, macroglosia, lengua grande, intolerancia al frío, siempre abrigadito, cardiomegalia y derrame pericárdico en hipotiroidismos avanzados y no controlados. Estreñimiento es característico, Fíjense que en el hipertiroidismo era característica el aumento de la producción y la frecuencia de materia fecal, y en el hipotiroidismo es el estreñimiento, la constipación característico. Síndrome del túnel carpiano es la compresión de los nervios, del nervio mediano principalmente en la muñeca, por acumulación de ese mixedema, de ese tejido, líquido característico mixedematoso en el tejido intersticial. Piel áspera, aumento de peso, reflejo aquiláneo enlentecido, en cambio el hipertiroidismo era aumentado, y hay mucha debilidad muscular. Entonces, letargia, intolerancia al frío, estreñimiento. Fíjense que hay unos ejemplos que saqué, que es la fase hipotiroidea, que tiene amimia, que es la falta de expresión, blefaroptosis, blefaroespárpado-ptosis, caída de los párpados, edema palpebral de los párpados o periorbitario, labios gruesos, macroglosia, lengua grande, se ve característicamente porque el paciente habla y asoma la lengua todo el tiempo. La voz ronca, alopecia, es caída del cabello, la cola de las cejas sin pelo y piel engrosada. Fíjense, pobre el cuore, como está caliente y trabajando mucho. Trabaja de una manera anormal porque hay una cardiopatía hipotiroidea en los pacientes con un hipotiroidismo avanzado, ¿no? Donde aparece derrame pericárdico, hipertensión arterial y falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca. Hay hipoperistaltismo del colon, es una de las causas de la constipación. Hay retención de líquidos, disminución de la filtración glomerular, disminución de la producción de orina. En el sistema nervioso vamos a ver que es un paciente lento, con letargia, y puede tener trastornos psiquiátricos. Fíjense que está con negrita porque es frecuente que pacientes sean tratados por depresión o por ansiedad, y en realidad lo que está teniendo esa pobre persona es un hipotiroidismo. Siempre en los exámenes generales se pide un perfil tiroideo, hormonas tiroideas y TSH. No se necesita más que eso para hacer un diagnóstico. Puede haber neuralgias, parestesias y disminución y enaltecimiento de los reflejos. Bueno, esto estamos hablando ya de cosas groseras, ¿no? Va a aparecer rigidez en el aparato locomotor, contracturas musculares. Las mujeres tienen alteraciones en el ritmo menstrual, con ciclos menstruales anovulatorios, quiere decir que no hay óvulos en ese ciclo menstrual, no hubo una expulsión del óvulo por parte del ovario. Entonces pueden ser mujeres que están en búsqueda de hijos y que no logran el embarazo. Entonces a esas pacientes, una vez que consultan, que a veces es tempranamente y otras veces pasaron años y está ya en una edad avanzada y consulta tarde y lo que tenía era un hipotiroidismo que se podría haber tratado fácilmente. También puede aparecer pacientes que tienen abortos frecuentes y uno los investiga y tiene un hipotiroidismo. Falta de deseo sexual e impotencia por parte de los hombres es característico también. Y como regula también el metabolismo de las suprarrenales, como hoy veíamos en las funciones, también puede aparecer una insuficiencia suprarrenal. La anemia y la hipercolesterolemia son característicos también del hipotiroidismo. Y en cuanto a la disminución del metabolismo, vamos a tener pacientes que disminuyen el metabolismo basal. ¿Qué pasa cuando uno disminuye el metabolismo basal? Ahí disminuye la producción de calor y además
Si uno sigue con la ingesta habitual y disminuye el metabolismo, engorda, que es lo que nos pasa cuando nos empezamos a poner grandes. Queremos comer lo mismo cuando éramos pendejos y empezamos a subir 2 kilos por año. Hay intolerancia al frío y baja temperatura basal. El diagnóstico, como les dije hoy, se pide esto, simplemente. Y entonces para hacer screening de difusión tiroidea, se hace si no tenemos sospecha clínica. Una paciente totalmente asintomática, ¿lo hacemos? No sé, está en duda. Por lo tanto, está justificado solamente si tenemos un descartar hipotiroidismo congénito en un bebé o en un niño. En el primer trimestre de embarazo, en diabetes melito insulino dependiente, se pide porque está muy relacionado la autoinmunidad. Y en pacientes con tratamiento crónico con litio o amiodarona, porque las dos drogas provocan muchas alteraciones a nivel tiroideo. El litio se utiliza para cuadros de depresión mayor y algunos casos de esquizofrenia. Bueno, no me voy a poner a hablar de eso porque no sé nada. Pero bueno, muchos médicos clínicos piden un perfil tiroideo aunque los pacientes no estén asintomáticos, aunque los pacientes estén asintomáticos. Ni hablar que hay que pedirlo cuando tenemos pacientes con síntomas, ya sea hiper o hipotiroidismo. Acá tenemos un montón de situaciones de pacientes a donde vamos a hacerle screening para enfermedad tiroidea. Y el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, es levotiroxina sódica. Se mide en microgramos y se da, generalmente es una dosis de inicio. Depende también un poco del laboratorio y de los síntomas que tiene. Si vamos a arrancar con dosis bajas o arrancamos con dosis más altas. Depende entonces las dosis y de la dosis inicial en cuanto a la duración del hipotiroidismo, la severidad de los síntomas y la edad del paciente. Hay que ajustar las dosis con control analítico de TSH cada 4 a 6 semanas al principio. Si el paciente es anciano o padece cardiopatía isquémica, guarda, hay que empezar con poca dosis. ¿Por qué? Porque una dosis bruscamente alta, por ahí por demás de lo que necesita el paciente, le aumenta bruscamente el metabolismo y le puede provocar muchos trastornos, sobre todo cardiovasculares. La dosis final va a ser la que en el análisis de sangre obtengamos valores normales de hormonas tiroideas y una TSH normal o un poco baja. Se va a mantener la dosis de manera constante, se toma todos los días, generalmente lo dan a la mañana, un ratito antes de desayunar. Y durante el embarazo hay que hacer un control cada 4 semanas. Bueno, esto es más fino, no me interesa que se lo pongan a estudiar. La tiroiditis aguda generalmente está provocada por gérmenes y es una de las causas que después desencadenan un hipotiroidismo si cursa con mucha inflamación. Va a ser de etiología bacteriana, hongos, infecciones por sífilis, que es el Treponema pallidum, el germen, o de otro órgano que por estar cerca de la glándula provoca la infección. La clínica va a ser fiebre, escalofríos, picos febriles y el absceso, la colección de pus. Tiene signos inflamatorios locales como el dolor de cuello en la parte anterior, aumento del volumen de la tiroides, se palpa como un tumor, se pone colorada la piel y hay mucho calor con irradiación a la mandíbula y al oído. La exploración física nos revela fluctuación, dolor y puede haber un absceso. La tiroiditis, que no es la infecciosa, que es la de Hashimoto, es una de las causas principales de hipotiroidismo. Y es de etiología autoinmune, una anomalía de los linfocitos T que, provoca el ataque de nuestro propio sistema inmune a la glándula tiroidea. En cuanto a la clínica va a ser variable. ¿Por qué variable? Porque puede ser desde una ausencia de síntomas totales hasta síntomas de hipotiroidismo franco, bocio pequeño o grande, insidioso y o asintomático. Incluso puede tener un periodo durante la etapa aguda de hipertiroidismo, donde se está liberando mucho coloide, muchas hormonas y provoca un hipertiroidismo. Pero bueno, luego hacemos la exploración física a ver
dolor en el cuello, bocio, que es el agrandamiento de la glándula, y ocasionalmente se puede palpar algún nódulo. Una de las situaciones agudas, así como le dije, la tormenta tiroidea en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo es el coma mixedematoso, que es un síndrome caracterizado por la disminución del nivel de conciencia hasta el coma, en pacientes con un hipotiroidismo avanzado no tratado. Es mortal si no se identifica y trata a tiempo y puede llevar horas en la sala de emergencias hasta la muerte. Con el advenimiento de medidas de sostén, uso de tiroxina endovenosa, se ha disminuido muchísimo la mortalidad. Bueno, tenemos acá un montón de cuestiones que llevan al tratamiento de coma mixedematoso. Los cuidados de enfermería no me interesa desarrollarlo mucho, ya que es una enfermedad poco frecuente. Bueno, vamos a abrir después un canal de consultas. Lo pueden estudiar esto en el Farreras Romas, que está espectacular, largo, hay que leerlo, hay que buscar y saber las causas frecuentes del hiper y del hipo, la tiroiditis autoinmune de Hashimoto y el tratamiento y el seguimiento clínico.